¿quién es tu Dios? Quizá muchos me van a decir rápido, Jesucristo es mi Dios, porque sabemos las respuestas. Es más, hasta en una ocasión Felipe le dijo a Jesús, muéstranos al Padre. Y Jesús le responde y le dice, tanto tiempo he estado con ustedes y aún no me conoces. Jesús hablando de quién Él era. Fíjate esto. Y dice, tanto tiempo que estoy contigo y no sabes tú quién soy. Hechos capítulo 12. En el verso 6, fíjese lo que sucedió. Metieron preso a Pedro a la cárcel y ya habían asesinado a Jacobo. Y meten preso a Pedro. Y dice la Biblia en el verso 6: y cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado le despertó diciendo, levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Y le dijo el ángel, vístete y átate las sandalias. Y él lo hizo así. Y él le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. Fíjese, el Señor lo sacó escondido. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que él pensaba que era una visión. Y habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma. Y salieron y pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Pero fíjese, antes que avance aquí, quiero que mire conmigo en el verso 4. Dice, en el verso 5 dice, así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Esto es la clave. La iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Y luego dice que Pedro en el verso 12, y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, una casa clave, una casa de discípulos, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos, ¿qué? Orando. ¿Qué estaban haciendo? Orando. Fíjese esto. La iglesia estaba orando por Pedro intensamente, y Dios hace algo tremendo y milagroso y le saca de la cárcel. Y Pedro llega a casa de María, donde todos estaban, ¿qué? ¿Qué estaban haciendo? Ponga atención, ¿qué estaban haciendo? Y cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual cuando reconoció la voz de Pedro, reconoció la voz de Pedro. Esta muchacha no era una muchacha nueva, no era una muchacha que tenía poco tiempo, porque no vio a Pedro, pero reconoció la voz de Pedro. ¿Está conmigo? Dice que de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba afuera. Fíjate qué locura. Y ellos le dijeron, estás loca. Pero ella aseguraba que así era. Y entonces ellos decían, es su ángel. Pero Pedro persistía en llamar, y cuando abrieron y le vieron, se quedaron atónitos. Yo no sé usted qué ve aquí, si usted ve el milagro y qué bendición la fiesta, pero lo que a mí me llama la atención de este pasaje
es que ellos habían estado orando intensamente por Pedro. Y en esa casa estaban orando para libertad por Pedro. Y cuando Pedro llegó a la puerta, no lo creían. Y cuando tocó, dije, ese es Pedro. No, tú estás loca, le dijeron. Entonces, hermana Ana, dígame esto. Si usted está orando por algo específico y sucede, pero no lo crees, entonces, ¿a qué Dios le estás orando? Yo pensaría que la gente estaba lista para decir, ok, es Pedro, no, ese debe ser Pedro. Porque cuando uno sabe a quién ora, uno está seguro de lo que va a suceder. Pero estaban orando, estaban unidos, eran discípulos. Pero cuando llegó Pedro, nadie creía que eso pudiera suceder. ¿Está loco o no está loco? Es como si usted ora por provisión y le llega la provisión, y usted, en vez de darle la gloria a Dios, usted dice gracias a esa persona, a ese jefe, a ese patrón, antes que a Dios. Muchos de nosotros hacemos oraciones a Dios, y cuando Dios responde, te olvidas que fue Dios. A veces hacemos oración a Dios, y cuando Él responde de la manera que nosotros no esperábamos, ni siquiera nos acordamos qué fue lo que le pedimos a Dios. Hay gente que dice, Señor, confírmame si esto es tu voluntad. Y viene una respuesta que te habla que no es su voluntad, pero no la tomas. Diablo mentiroso, te reprendo. Entonces, si tú oraste y luego vienen y dicen, a mí gente que dice, pastor, yo oré y pregunté a Dios, pero no sé si este es Dios. Yo no sé si será Dios o no será Dios. Pero tú oraste. Algo está faltando en nuestras oraciones. Y yo lo que hoy quiero hablarle a usted y platicar un poco con usted es de que muchas veces en nuestra comunión con Dios o nuestra oración, la pregunta es, ¿a quién nosotros le estamos orando? ¿Conocemos de verdad al Dios que estamos orando y adorando? ¿Conocemos de verdad al Dios que servimos y venimos a exaltar en los viernes, en los domingos? ¿Realmente lo conocemos? ¿Realmente sabemos quién es Él? ¿Realmente estamos seguros de que Él hizo por nosotros? Yo veo cristianos hoy en día cuestionando su llamado y diciendo, ¿será que Dios quiere que yo haga esto o que yo haga lo otro? Y hay una duda constante. Y conocemos a un Dios poderoso, predicamos de un Dios grande, pero no, aún así no estamos seguros de lo que Él quiere para nuestras vidas. Yo me atrevo a decir que un gran porcentaje de los cristianos hoy en día oran a Dios, claman a Dios, hablan con Jesucristo, el Espíritu Santo, pero realmente no lo están haciendo de la manera correcta. No conocemos a Dios. Yo puse un título a este mensaje y es tallado a mano. Diga conmigo, tallado a mano. La Biblia enseña que en el tiempo antiguo los hombres tomaban madera y tallaban a mano sus propios dioses. En Isaías capítulo 44, usted lo puede encontrar. Dios hablando y diciéndole cómo el hombre creaba sus propios dioses. Fíjese esto es bien interesante. Cómo en el verso, yo se lo voy a leer un poco, dice, los formadores de imágenes de talla, todos ellos son vanidad, y lo más precioso de ellos para nada es útil.
Y ellos mismos son testigos para su confusión de que los ídolos no ven ni entienden. ¿Quién formó un Dios o quién fundió una imagen para que nada sea de provecho? He aquí que todos los suyos serán avergonzados, porque los artífices mismos son hombres. Todos ellos se juntarán, se presentarán, se asombrarán y serán avergonzados a una. El herrero toma la tenaza, trabaja en las ascuas, le da forma con los martillos, trabaja en ello con la fuerza de su brazo. Luego tiene hambre y le faltan las fuerzas, no bebe agua y se desmaya. El carpintero tiende la regla, lo señala con almagre, lo labra con los cepillos, le da figura con el compás, lo hace en forma de varón, a semejanza de un hombre hermoso para tenerlo en casa. Corta cedros, toma ciprés y encina que crecen entre los árboles del bosque, planta pino que se críe con la lluvia. De él se sirve luego el hombre para quemar y tomar de ellos, para calentarse, enciende también el horno, cuece panes y además hace un Dios y lo adora. Fabrica un ídolo, se arrodilla delante de él. Fabrica un ídolo y se arrodilla delante de él. No saben ni entienden porque cerrados están sus ojos para no ver y su corazón para no entender. La Biblia está hablando de cómo nosotros los seres humanos creamos a nuestros propios dioses. En aquellos tiempos el pueblo o la gente que adoraba a los dioses, ellos mismos creaban los dioses con sus manos. Y dice irónicamente, yo siento que en un tono de burla, dice, ellos mismos van, se prepara la comida, luego se termina cansado y luego va y hace un dios, lo talla, lo arregla y luego ya después lo vende para que lo adoren. No tiene ningún sentido. Pero yo me atrevo a decir que muchos de nosotros hoy en día quizá no adoramos a una imagen física, quizá no adoramos una imagen que nosotros mismos hemos tallado, pero muchos de nosotros en nuestra manera, nuestra mente, hemos tallado a un Dios equivocado. Hemos tallado y hemos creado a un Dios de la manera incorrecta. Y lo creamos según lo que nosotros sentimos, a nuestras emociones y nuestros anhelos y deseos personales. Y creamos al Dios sabiendo que Él es de una forma, pero no le conocemos. Por eso cuando oramos a Dios y Dios responde de una manera u otra, no entendemos lo que Dios está queriendo decir. Porque el Dios que nosotros figuramos en nuestra mente no es el mismo Dios que está queriendo trabajar algo en tu vida. Y muchas veces este mensaje no es un mensaje simple, es un mensaje que es profundo y que es para gente que realmente quiere pensar y abrir su mente y decir, bueno, yo quiero saber si realmente yo estoy viniendo a la casa de Dios a adorar al Dios correcto, o yo vengo a esta casa y en mi mente y en mi corazón estoy adorando al Dios equivocado, al Dios que yo mismo he tallado, que yo mismo he construido según mi idea y mi concepto de quién es Dios. El discípulo Felipe le dice, muéstranos al Padre, yo quiero conocer, me basta con que me muestres al Padre. Y Jesús le responde y le dice, tanto tiempo contigo y aún tú no me conoces, que yo y el Padre somos uno. Un discípulo que caminó con Jesús por 3 años y medio no sabía reconocer quién era el Padre y quién era el Hijo. Porque muchas veces nuestra idea, somos tan creativos. ¿Sabes tú que eres tan creativo? Tenemos el ADN de Dios. Dice que Él nos hizo a su imagen y su semejanza. Tenemos la creatividad de nosotros. Por eso a veces cuando llegas tarde al trabajo, rápido te inventas algo y te sale súper chévere, Y dices, no, fíjate que me quedé flat. Ya te fleteaste todas las llantas, te las acabaste. Dice, oye, pues si ya llevas 4 en la semana, me quedé flat. Somos tan creativos muchas veces para lo malo, pero esa misma creatividad nos ha llevado a nosotros a crear en nuestra mente a un Dios que no es. Esto está tremendo. Yo sabía que iba a ser así. ¿Alguna vez habremos orado a un Dios desconocido? ¿Alguna vez habrás levantado una oración al Dios
No al Dios del cielo y de la tierra, pero a tu propio Dios en tu mente. La Biblia dice que cuando Dios sacó al pueblo de Israel y lo sacó de Egipto y lo llevó por el desierto, y cuando llegaron y Moisés subió al monte Horeb, no pasaron muchos días para que el pueblo se desesperara. ¿Y qué hicieron? ¿Qué hicieron? Crearon su propio Dios. Porque cuando no te conectas con Dios, con el Dios verdadero, inmediatamente no vas a necesitar mucho tiempo para formar tu propio Dios. Cuando no estás conectado con Jesucristo, tarde o temprano, vas a construir tu propio Dios. Puedes estar aquí en la iglesia, puedes servir, ser anfitrión, puedes ser maestro en el Next Gen, puedes subir en la alabanza y venir y cantar aquí, pero en tu espíritu, en tu corazón estás adorando no al Dios del cielo, pero a tu propio Dios. Cuando el pueblo de Israel venía y adoraba a Baal y decía que ellos hacían ofrenda a Baal, ¿sabes qué significa el nombre de Baal? Señor. El Señor. Ellos iban a adorar al Señor en su mente, pero no era el Señor del cielo, no era el Dios verdadero. Y muchas veces nosotros, sin darte cuenta, traemos el mismo espíritu de idolatría con un Dios equivocado a la casa del Dios verdadero. Y venimos y cantamos y venimos y levantamos nuestras manos y pensando que son los méritos, porque el Dios que tú estás sirviendo es un Dios que con tus méritos tú vas a cumplir y Él te va a pagar bien. Y tú dices, tengo que ir porque tengo que ir a la iglesia porque tengo que tener la bendición de Dios. Tengo que ir a la iglesia porque tengo que hacer esto. Y esa es la construcción que tú hiciste de Dios. Pero la relación íntima, la relación cercana con Dios, la perdiste hace mucho tiempo. Y cuando viene el mover de Dios a tu casa y toca tu puerta, tú dices, no, ese no es Dios, estás loco, ese es otra cosa. No sabes reconocer el milagro, aunque estuviste orando por el milagro, no supiste reconocerlo. Clamaste por el milagro, oraste por el milagro, pero como no estabas conociendo realmente a quién estabas buscando. Mira, muchos oran y ni siquiera oras creyendo que va a pasar. Y oras y Señor, te pido por la hermana que tú la bendigas, Señor, y ya eres como un robot. Por eso yo preguntaba al principio, ¿dónde está Dios? ¿Será que Dios está en la abundancia o en la escasez? ¿Será que Dios está en la enfermedad o en la salud? Esto es tremendo. Felipe no entendía. En ocasiones nos hacemos preguntas ridículas y debatimos temas tan innecesarios porque no conocemos a Dios. Gente está buscando un versículo para todo. Es que en la Biblia no dice que yo no puedo tomarme nada más esto. En la Biblia no dice que yo puedo hacer aquello. En la Biblia no dice si podemos ponerme un tatuaje o no. En la Biblia no dice. Y estamos buscando tantas cosas para que queremos que esté en la Biblia. Pero la Biblia, hermano, está impregnada del carácter de Dios. La Biblia está saturada del amor y de lo que Dios es. No es buscar un versículo, no es buscar una fracción y no es encontrar, aquí está, no, es conocer quién es Dios, cómo Él se mueve, cómo Él opera. Un hombre llamado Job, que era un hombre recto y que Dios habló sobre él con Satanás y le dijo, mira, él es un varón perfecto y no hay otro como él. Conoció a Dios en medio de su necesidad y de su sarna. Y después de estar bendecido y de ser un hombre próspero y le fue quitado todo, cuando llegó el final de su vida, cuando él se encontraba ya en lo peor momento, ahí fue donde alzó su voz al cielo y dijo, sabes que de oídas te había oído, pero ahora yo puedo verte. Antes te conocí de una manera superficial, pero ahora entiendo quién tú eres. No lo dijo en el mejor momento de su vida, lo dijo en el peor momento de su vida. Pero nuestra construcción de Dios es que si tú estás bendecido, Dios está contigo y tú lo conoces. Pero si te está yendo mal y si estás en derrota y si estás en fracaso, entonces estás en pecado y estás en maldición.
Pero nadie de nosotros entiende la soberanía completa de Dios. Ninguno de nosotros comprende el proceso de uno o del otro. Tú no puedes decidir y decir, esta persona está mal, porque sabes, el Señor lo está castigando. El Señor, no, tú no puedes decir y juzgar el proceso de nadie, porque Dios es tan soberano y es tan grande y es tan, hermano, tan profundo, que Dios puede estar bendiciendo a una persona en medio de esa necesidad. Dios puede estar llenando a una persona en medio de su dolor. Dios puede estar trayendo el mejor momento de una persona en ese sitio de derrota y de fracaso en su vida. Por eso, si tú estás aquí en Panamá y estás buscando, y es que aquí en Panamá ya no hay esto, aquí en Panamá ya no hay lo otro, pero si aquí encontraste la voluntad de Dios y el propósito de Dios, no estés pensando en algo más. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas van a venir por añadidura. Deja de buscar el beneficio personal, deja de buscar el beneficio tuyo, pero busca el propósito y la voluntad de Dios en tu vida. Eso es conocer a Dios. Eso es conocer a Dios. Y no depende tu economía de la economía de la ciudad o del país. Tú estás en otro rollo. Tú te mueves, tú estás en otra cosa. Pero si empezamos a flaquear y empezamos a estar tristes porque nuestra construcción de Dios está equivocada. ¿Quieres conocerlo? Empápate de la palabra de Dios y mira, no por la letra, no por lo que dice, no nomás para memorizar, no. Descubre el carácter de Dios en su palabra. Descúbrelo. Como Job en el peor momento con sarna. ¿Cuántos han tenido sarna? Eso es bien desesperado. Yo no he tenido, pero eso no es tremendo. Esa sarna es algo feo. Es algo que está horrible. Que una sensación que no se puede soportar en medio de esa sarna, en medio de esa soledad, en medio de esa pérdida. Ahí Job dijo, ¿sabes? Y se pegó un buen pleito con Dios, Job. Y dijo, oídas, te había conocido a la distancia. Y Job levantaba oración todos los días. Y Job era un hombre de rendirse a Dios todos los días. Oraba por sus hijos, oraba por todo el mundo. Pero Dios quería llevarlo a un conocimiento más profundo. Decirle, mira, no quiere decir que lo que tú ves y lo que está alrededor, eso soy yo. Yo soy mucho más profundo que eso. Yo soy mucho más profundo que tu problema y que tu situación económica. Yo creo que Dios nos quiere llevar a buscarlo y a conocerlo de esa forma. Más allá de lo que estás pasando o viviendo. Pensamos que todo gira alrededor de nosotros. Decimos, Dios está orquestando algo. Tranquilo. No trates de meter a Dios dentro de ti y descubrirlo con lo que hay en ti. Es imposible. Yo sé que esto está medio así, ¿verdad? No fumé nada, pero Dios me ha hablado. Sabes que muchos de ustedes deberían darle gracias a Dios por esa llaga y por esa lepra, por esa enfermedad, porque en medio de eso Dios está ahí. Deberías de agradecer y dejar de culpar a Satanás, porque si tú estás viviendo en el propósito de Dios, tienes que aprender a agradecer como Job, como le dijo a su mujer. Hablas como las mujeres insensatas. ¿Recibiremos de Dios solamente lo bueno y no lo malo? Sea el nombre de Jehová bendito. Lo malo también viene de Dios cuando estás en su voluntad y cuando eres su hijo. Dios no es malo. Dios no es malo, pero Dios permite muchas cosas en nosotros para nuestro bien. Por eso es que todo lo que Satanás, Satanás es como un niño para Dios.
Como cuando tú dejas a tu niño hacer una travesura. Y a mirar, él mira, ¿tú crees que Satanás y Dios están peleando así como dos gigantes? Y si tú lo ves así, estás bien equivocado. Si tú ves como que la pelea entre Satanás y siempre ponen un chamuco así, un diablo así, peleando así. Mira, Dios mandó al arcángel. ¿Cómo se llama el arcángel que Dios mandó? ¿Gabriel? No, no es Gabriel, Miguel. Dios mandó al arcángel, encárgate de tú. Uno de sus arcángeles. Satanás es así para Dios. No es una pelea continua. Dios le permite al enemigo hacer lo que él hazlo. Hazlo, hombre. Pero yo todo lo que tú hagas lo voy a transformar para bien en su vida. Y Dios bendijo a Job, el doble de su bendición se lo dio. Yo no sé si usted está entendiendo hoy o está queriendo entender. Pero muchos de nosotros hemos tallado a Dios en nuestra propia idea. Si no conoces quién fue Gedeón, Sansón, si no, ni sabías que Gedeón era un hombre, ¿cómo puedes conocer a Dios? Si no te ha dado por conocer su palabra. Porque lo que escuchas es lo que los pastores te decimos aquí. Y caminas como ciego. Porque deberías conocer la palabra de Dios antes que lo que los pastores te decimos. Y muchos, para ustedes, todo el alimento es lo que nosotros te damos aquí. Y eso depende de tu vida. Y trabajas para nosotros. Y cuando te quedo mal, te quieres ir. Porque no estás sirviendo a Dios. Porque no estás amando a Dios. Yo le decía a los muchachos, estábamos los muchachos de media en una reunión y decían: ¿tú amas a Dios? ¿Amas a Jesús? Sí, yo lo amo. ¿Quisieras estar con Jesús? Sí, yo quisiera estar con Jesús. ¿Te quieres ir con Él? Sí, mañana. ¿Cómo? Sí, mañana. O sea, si ya mañana te quieres ir con Jesús porque tú lo amas, quieres estar con Él. Sí, pero ¿anhelas el cielo? Sí, me quiero al cielo. Entonces te quieres ir mañana con Jesús. Pero no, mañana no. Entonces no lo amas tanto. Porque cuando tú estás enamorado de alguien, tú quieres estar ya con esa persona todo el día. Por algo todavía estamos aquí. Por algo necesitas estar en la casa de Dios. Porque necesitamos enamorarnos de Dios y conocerlo, llegar al punto donde tú digas: papá, ya estoy listo para irme contigo. Mira, muchas veces, Carlos, Dios se lleva a la gente porque es el momento justo para que esté con ellos, por amor a nosotros. Muchas veces Dios se lleva a nuestros familiares, nuestros amigos, nuestra gente querida, porque en ese momento era el momento justo que ese familiar iba a estar con él. Y quizá después de esa situación no se iba a dar, no se iba a lograr, pero ahí, por amor a nosotros, Dios rescata a nuestra familia, Dios rescata a nuestros hermanos, Dios rescata a nuestros padres, Dios rescata a nuestros hijos. Por amor a nosotros les da una oportunidad, una ventana de misericordia para que ellos sean salvos. Yo tengo un tío, Ángel, si me ayudas, tenía un tío, que él tomaba todos los días alcohol, tomaba todos los días. Y mi mamá oraba tanto por él. Y oraba tanto por él. Fíjate esto. A mí me quebranta porque yo siempre decía: él no se va a salvar, porque Dios nunca lo va a agarrar bueno y sano. Y él nunca se había arrepentido. O sea, te estoy hablando literal. Todo el tiempo él estaba borracho. Yo nunca lo conocí a él bien, jamás. En todos los años que yo lo conocí, todos los días tomaba, todo el tiempo él estaba alcoholizado. Al punto que si él no tomaba, se ponía a temblar y agarraba alcohol y se lo echaba para poder calmarse. A ese nivel, era un alcohólico. Fue a Mexicali con mi familia y viajó allá y se puso malo. Fue con mi mamá, estuvo una semana allí y se puso muy malo. Lo llevaron de regreso a su ciudad. Pero allí en Mexicali mi mamá le habló de Jesús una vez más. Le dijo que Dios
podía tener misericordia de él. Y justo esa semana él se puso malísimo y lo regresaron a su ciudad y lo metieron al hospital y estaba muy grave y él se iba a morir. Dijo el doctor, él no va a aguantar. Uno, el problema que trae, y dos, que él es un alcohólico. Y cuando un alcohólico se desintoxica, hermano, eso es fuertísimo. Al final el Señor le dio la victoria y salió. Fíjese eso. Su operación fue un éxito y por 2 meses él no bebió alcohol. Salió bueno y sano. Y dice que esa semana cuando él salió empezó a adorar a Dios y empezaba a poner alabanzas todos los días en la casa. Y nadie podía creer eso. Esa semana que salió, pasó como 3, 4 días en la casa. Y una mañana él no despertó. Y mi familia estaba deshecha. Y mi mamá decía, no entiendo qué pasó. Le dije, madre, tú no entiendes lo que pasó. Que lo que nadie había podido hacer por 60 o 70 años en él, Dios lo hizo y le quitó la borrachera y el alcohol. Y Dios sabía que él no iba a poder resistir, él iba a caer otra vez. Y en esa semana cuando él salió, antes que se echara la primera pinta, el Señor se lo llevó cuando él estaba cantando alabanzas, cuando él estaba adorando, cuando él estaba exaltando. Así que en medio del dolor de mi madre, en medio del dolor de mi familia, yo estaba contento porque dije, Señor, te lo llevaste contigo. Porque Dios es tan bondadoso y misericordioso que Él conoce mejor que nadie lo que tú necesitas, aunque tú no lo entiendas. Porque al Dios que nosotros servimos no se puede encajonar en esta mente tan pequeña. Esta mente, este cerebrito tan limitado no lo puede contener, mi amigo, mi amiga. No lo puede contener. Yo no sé qué sea tu proceso que estás viviendo, pero tienes que empezar a quemar los ídolos. En Éxodo, la palabra de Dios enseña que el pueblo de Israel, cuando Moisés bajó, lo primero que hizo Moisés fue quemar ese becerro de oro y hacerlo cenizas y tirarlo. Porque muchos de nosotros necesitamos empezar a quemar ese Dios falso que te has tallado, que se llama superación personal, que se llama trabajo, que se llama carrera, que se llama novia, que se llama esposa, que se llama hijos, que se llama... Ponle el nombre que tú quieras ponerle, porque tú te lo has tallado, tú lo has formado, tú lo creaste. Y esto, hermano, tiene que cambiarnos. Dios me hablaba hoy, me decía, tú tienes que cuidarte de convertirte en alguien codicioso. Dios me lo dijo hoy en la mañana a mí. Y me lo dijo y yo no le hice caso. Y luego me fui y abrí un libro y lo empecé a leer. Y Dios me empezó a hablar de la codicia y lo cerré. Dije, diablo mentiroso. Y Dios me empezó a decir, la codicia no es el que tiene mucho. La codicia no quiere decir, porque hay gente que no tiene dinero pero tiene codicia. Y yo empecé y dije, Dios mío, si yo no tengo plata. No se trata que tengas plata, pero si muchas de las veces nosotros dejamos de hacer cosas y de lo que no tenemos hacemos. Y Dios me confrontó y me dijo, ten cuidado, codicioso. ¿Y por qué te lo digo? Porque quiero que sepas que todos somos confrontados de alguna manera u otra. Todos vamos a ser confrontados con nuestra realidad. Dios nos va a decir, Dios quiere decirte no solo lo bueno, no solo venir, yo quiero bendecirte y voy a abrir el mar delante. Oh, Rabaribikirisaya. Y ahí nos encanta. Hoy, y sabes, veo delante de ti una pequeña nube. Y nos encanta, veo una nube. Ay, yo la veo. Y Dios no te quiere, lo que Dios te quiere decir es que está mirando tu pecado. Yo miro tu orgullo, miro tu feo orgullo y quiero que sepas que lo detesto.
Ese es el Dios que yo conozco, el Dios que me confronta y hace tantas cosas y me pone en situaciones a veces que yo digo: Señor, déjame un momentito disfrutar esto. No, porque a Dios le importa más la condición de tu corazón. A Dios le importa más la condición de tu interior que lo que tú puedas tener exteriormente, que lo que puedas lograr aquí en esta tierra, que lo que puedas alcanzar con tus propias manos. Así que tenemos que agarrar ese Dios que te creaste, que te dice que te va a bendecir, que te va a prosperar, que te va a tener bien y que todos se van a abrazar y todos vamos a ser felices. Ese Dios tienes que agarrarlo y quemarlo y tirarlo. Y dejar que Dios tenga su relación personal contigo, porque no es igual la tuya que la de Él. Porque a lo mejor a Él sí lo quiere bendecir y el propósito es a Él tenerlo bien bendecido y todo. Y tú estás volteando a ver al otro: ay, porque a mí no. Porque Dios es un Dios personal. Y ya te apagó la luz y todo, mira. Y ya la prendió. Dios es tan bueno que no nos trata por iguales a todos. Y Él sabe lo que tú necesitas. Él lo sabe. Ya no te compares, ya no empieces a ver a los demás y lo que tienes. Déjate de eso, déjate de eso. Ya no te compares con el proceso de tu vecino. Déjalo a un lado. Dile: Dios, tú eres un Dios personal. Y si a ti te place trabajar conmigo y quebrar esto que tengo en mi corazón, gracias, Padre, porque tú sabes que lo necesito. Como Job, así como Job, en medio de su sarna y rascándose, dijo: Señor, antes te conocía de oídas, pero ahora mis ojos te ven. En medio de esa sarna, en medio de esa lepra que lo tenía todo olvidado y lo tenía rechazado, fue la lepra que lo acercó a Jesucristo, a ese hombre. Esa ceguera por la cual él siempre había sufrido desprecio, esa ceguera por la cual siempre había sido aislado y señalado, fue la ceguera que lo llevó a Jesucristo y le trajo salvación a su alma. Ese flujo de sangre que la tenía debilitada, ese flujo de sangre que la tenía angustiada, toda gastada, sin dinero, sin nada en la vida, ese mismo flujo fue el que la acercó al Maestro para alcanzar la salvación. Ese mismo flujo, esa necesidad, ese dolor, ese llanto en tu interior es lo que Dios va a usar para acercarte más a Él. Por eso Pablo decía que tenía un aguijón. Y Dios que le decía: bástate en mi gracia, refúgiate en mi gracia. Es suficiente para ti. El Dios que nosotros debemos servir no cabe en nuestra mente. Y Él hace tantas cosas, pero quiere que dejes de tallar tu propio Dios y que lo tires físicamente y mentalmente. Hay muchos que tienen cosas que son tu Dios, y Dios quiere desplazarlo de ti para que puedas escuchar su verdadero propósito y la necesidad que hay en el mundo. El mundo tiene tanta necesidad. Tanta gente está sufriendo. Tanta gente que necesita un abrazo, una sonrisa en la calle. Y este país que amo con todo mi corazón, pero que a veces es tan duro con los extranjeros y entre ellos mismos también, porque esa es la cultura, ¿verdad? Panameña. Somos duros. Necesita mucho amor, tanto amor. Y tenemos que conocer a ese Dios para poder ser luz en esta ciudad. Y si esta iglesia va a crecer, y si este grupo se va a multiplicar y vamos a alcanzar, va a ser así, conociendo al Dios verdadero. Esa es la única manera. No hay otra forma. No hay otra manera. Lo que yo te enseñe, hermano, va a ser limitado. Yo no tengo mucho que decirte. Yo soy un peladito. Sí.
Pero Él es el grande. Él es el principio y el fin. Pastor Roberto está limitado también. Es bien chévere y todos sabemos eso, pero él está limitado. Pastor Humberto igual, y más ahorita no, ni lo busques, unos 6 meses más. Espérate. Él anda ahorita viendo mariposas y palomas blancas por todos lados. El equipo, todo, Pastor Javi, todos, Pastor Ney, Pastor Gus. Si lo ves, Gus, está difícil. Pero no te queremos traer a nosotros, queremos llevarte hacia Dios. Este ministerio, la visión que Dios le dio a nuestro pastor fundador, viene de Dios. A Él tenemos que buscar, no al Dios que hemos tallado nosotros, al Dios verdadero que todo lo hace nuevo. No al Dios de protocolos, al Dios que es que tiene que ser así. Mira, es que tienes que hacer aquello, y que tú cuando llegas a la iglesia tienes que, cuando tú te bautizas y esto y aquello. Tenemos tantas reglas que ya creamos y inventamos nosotros, y ya creamos una religión, un sistema tan complejo de servir a Dios. Él hace todo nuevo. Así que hoy tenemos que quemar esos ídolos que hemos creado y empezar una relación nueva con Él. ¿Alguien tiene ganas de hacer eso? ¿Habrá alguien aquí que en su mente ya Dios te haya dicho, el Espíritu Santo te haya confirmado y te ha dicho, tú eres uno de esos? La imagen que tienes de mí no es la imagen correcta. La imagen que tú estás teniendo de mí se parece más a Santa Claus que a Dios. Yo no soy Santa Claus. Muchos tenemos esa imagen de me ves equivocadamente, y Dios quiere hacer algo nuevo. Así es que hay personas que necesitan quemar ese ídolo que tú mismo te tallaste. Vengan aquí al frente y levanten sus manos y quememos todo eso delante de Dios y encontremos una relación nueva con Dios. Espíritu Santo, gracias. Oh, gracias, Dios. Oh, gracias, Dios. Vamos así en silencio. Ven y habla con Dios. Oh, dile, Señor, yo traigo todo ídolo, toda mentira, toda falsedad que me he creado de ti. Yo necesito ser alguien nuevo. Te quiero conocer por primera vez, Señor. Una vez más quiero saber quién tú eres. Oh, gracias.